cada quien tiene el derecho de verlo como quiera, pero mi interpretación está basada en lo que está escrito. Lo que está escrito me hace entender a mí que es una persona de carne y hueso que Dios está mandando, o en su nombre, o imbuido con sus poderes. Yo no sé realmente cómo describir eso. Entonces, y yo entiendo, pero claro, yo no soy católico, no me meto en esa agua turbulenta, ¿no? Bueno, Pero te metiste en este libro. es que es turbulento. Pero a lo que Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. ¿De quién montarse encima tuyo? Chica, pero no te puedes montar, ven. Vamos a montarte. Si Ven. puede, te voy a ver qué consigue. Esta conversación con Samuel va a ser una conversación entre tres, porque está Samuel, está Nala, su perra, que ha decidido ser parte de esta entrevista, y por supuesto estoy yo. Samuel, es un gusto conversar. El gusto es mío. Conversar contigo en este espacio tan acogedor que además está rodeado de música, de Emmys y de literatura. Yo quisiera comenzar esta conversación en la que vamos a hablar de tu libro, que además acaba de ganar el Latin Book Award. El libro se llama M715. Pudieran ser simplemente una letra mayúscula y una hora, pero no es así. Y esto es lo que vamos a descubrir hablando sobre este libro. Samuel, ¿qué es para ti Dios? Óyeme bien la pregunta, no quién es, ¿qué es para ti Dios? Dios es la fuerza que hizo posible que tú y yo estemos aquí conversando. Es la fuerza creadora de todo. Es lo que fue, es y será. Y es la inspiración para quienes saben encontrarlo. Es la limitación para quienes no descubren la potencialidad que tienen sus vidas. Es una fuerza infinita, y bueno, te darás cuenta que yo soy de los que sí creen. ¿Y en cuánto tiempo de tu vida te hiciste ese concepto de lo que es Dios? Wow, yo no sé, es una buena pregunta. Si te vas, no te vas a montar más nada. Ella es un poquito indisciplinada. Okay. Yo creo que he evolucionado en el tema de lo que es Dios para mí, y mientras más adulto me pongo, qué bonito, ¿no? Que sí. Para no entrar en detalles, en años. Bueno, para quienes nos están viendo en este podcast de Con el oído en la letra, Samuel fue durante muchos años un referente como periodista en RCTV. En Venezuela. Donde además tuvimos oportunidad de compartir en la calle en algunas ocasiones. Eso fue hace allá por los años 1600. ¿Perdón? Hace por los años 1600. Ajá. Entonces, toda esta concepción de lo que tienes, que tienes sobre lo que es Dios, te la formaste a lo largo de tu vida. Sí, y yo he pasado por momentos en extremos, valga la redundancia. Cuando era más joven, bastante más joven, estoy hablando bachillerato e incluso final de la primaria, yo soy judío, llegué a ser bastante religioso. Después, cuando salí, llegué a ser casi ateo. O sea, yo creo que nunca dejé de creer en Dios y su existencia y lo que significa, pero la religión, tuve problemas con la religión, las religiones, porque averigué un poquito de otras. Nunca se me ocurrió cambiarme de religión, pero averigué por curiosidad, me imagino, periodística. Y hubo una época en donde yo estaba bravo con Dios. Esa época sería por ahí cuando cumpliste 50 años, porque creo que la gente cuando llega a la medianía de lo que se supone es la vida... Mucho antes, sí. Ajá. Sí, estaba en Venezuela todavía. Okay. O sea, yo me fui de Venezuela, tenía yo 34 años. Entonces fue antes de eso. Y bastante antes de eso. Porque, no bastante. Anyway, no importa, por ahí alrededor de los 30. Ajá. Bueno, te hago estas preguntas porque para hablar de un libro como este, que es un libro que tiene 600 páginas, se llama M715, que como El regreso de Dios, tiene que terminarlo. El regreso de Dios, que como comenté, no se trata de una letra mayúscula y una hora, sino de el nombre de uno de los 4 libros fundamentales del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 7, versículo 15.
Así nos enseñaron a leer a los católicos la Biblia. Y es interesante entender que la Biblia es, el Antiguo Testamento es el punto de encuentro entre el judaísmo y el catolicismo. Este libro trata precisamente de Dios. Tú, en este trabajo de investigación que hiciste para escribir Mateo 7:15, el regreso de Dios, te enfrentaste con diversos dioses de las diversas religiones, o pudiste comprender que hay un mismo Dios con diferentes visiones. Eso segundo que dices es mi visión de la vida. Yo creo que Dios es uno y que cada religión es un camino distinto para llegar al mismo Dios. Lamentablemente humanos somos, libre albedrío tenemos y metemos la pata con frecuencia, y cada uno con su religión es muy humano, muy ego. Esto es mío, el mío es el que es el correcto, el tuyo no. Entonces, en la medida en que yo tenga una creencia y yo puedo respetar la tuya, para mí que estamos todos bien. Y cuando tú pretendes imponerme la tuya a costa de mi vida incluso, estamos mal. Y eso ha pasado reiteradas veces en la historia, está pasando en este momento en otras partes del mundo. Y bueno, ojalá que llegue, que Dios regrese, porque por ahí viene el M715. Recordemos cuál es ese versículo. Cuidaos de los falsos profetas, porque vendrán vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el regreso de Dios, hay gente que me ha dicho, bueno, pero si él nunca se fue. Yo no hablo de que... Pero para los judíos no ha llegado, para la religión judía no ha llegado. Y para la cristiana hay una segunda venida. Entonces, cuando yo hablo del regreso, estoy hablando del regreso físico. Dios mismo dijo, te voy a mandar a alguien, se lo dijo a los judíos. Los judíos que aceptaron a Jesús como ese alguien se convirtieron en lo que hoy es el cristianismo, con todas sus diversas manifestaciones internas. El catolicismo con todas es sus una de divisiones, el catolicismo, el ortodoxo, el protestante, todo eso. Pero claro, por eso digo, para mí el concepto principal es Dios dijo, prometió que va a mandar a su hijo. Es la primera vez, es la segunda vez, no importa. En este momento no está, y si está no nos hemos enterado. Entonces la pregunta que yo hago con el libro, y miro para allá y me perdona, ¿no? Pero es que yo le pregunto a usted... Tú eres un hombre de televisión, tienes que mirar a la cámara. No, porque tú me estás hablando y sería grosero. Pero como esto es una pregunta, sí me voy a permitir. Porque... Esto es una conversación, Samuel. Además, quiero, antes de que me des la respuesta, decirte que el hecho de tener esta posibilidad de conversar aquí con esta afabilidad y esta naturalidad no hubiese sido posible si nosotros nos hubiésemos quedado en la televisión tradicional y no hubiéramos evolucionado como lo hemos hecho con las redes sociales. Eso es correcto, eso es correcto. Esto es un podcast, yo tengo un podcast también, que esto es maravilloso además. ¿Sabes? Qué lástima que no estaba esto cuando estábamos nosotros. Es así, hubiéramos hecho maravillas, hubiéramos hecho más maravillas. Ahora, el planteamiento del libro, si hoy en día tú eres una mujer del presente, una mujer moderna, lo acabas de mencionar, una de las manifestaciones de tu modernidad, que es adaptarte a tener un podcast, todas estas cosas. Tú eres católica, ¿no? Sí, soy católica. Ok, entonces, si tú... entonces, ¿qué tiene que pasar? Perdón, ¿tú crees que Dios va a regresar? ¿Que hay una segunda venida de Jesús? Yo creo que Dios está aquí. Dios está en ti, Dios está en mí. Ok, pero ¿qué entonces representa para ti esa segunda venida? ¿Qué es eso? ¿Qué representa para ti? Es que para mí sería la primera, no la segunda, porque yo no soy católico. Claro. Pero para mí sí representa un ente físico que es una manifestación de Dios en el mundo físico. Un avatar, un maestro, un Mesías. O sea, el Mesías. Esa es mi visión. Cada quien tiene el derecho de verlo como quiera, pero mi interpretación está basada en lo que está escrito. Lo que está escrito me hace entender a mí que es una persona de carne y hueso que Dios está mandando, o en su nombre, o imbuido con sus poderes. Yo no sé realmente cómo describir eso. Entonces, y yo entiendo, pero claro, yo no soy católico, no me meto en esa agua turbulenta, ¿no? Bueno, pero te metiste en este libro. Que es turbulento. Pero a lo que me refiero es, yo interpreto como la segunda venida a lo mismo. La primera venida fue Jesús. Para los cristianos, Jesús era el Mesías. Mejor dicho, para los judíos del momento,
Jesús fue el Mesías que dice la Biblia que va a llegar. Los que siguen siendo judíos hoy es que no aceptaron a Jesús como su Mesías. Pero eso no modifica el concepto primario de qué representa el Mesías. Era un ser humano que según el Viejo Testamento hay una cantidad de características, descendiente directo del rey David, y que tiene que, bueno, toda cantidad de cosas que dice, pero esto no es un libro religioso, esto es un thriller. Ahí quería llegar. Pero déjame terminar la respuesta muy importante. Para seguir adelante. Para parar y volver a comenzar a... Ajá. Pero esto es importante, si partemos de la base, o sea, para aquellos que coincidan con esa visión que el Mesías va a volver para el mundo cristiano, Jesús vuelve por segunda vez, para el mundo judío va a llegar, y esa persona posiblemente en el presente, todas las religiones la identifiquen como este es. Ok, ¿qué tiene que pasar hoy para que una persona como tú se lo crea? O sea, empiezas a escuchar por ahí, no, que llegó el Mesías. O como tú, claro, que lo está esperando. Pero como yo soy el que escribió el libro. Exacto, pero entonces, claro, sí, ¿qué tiene que pasar para que yo me lo crea? Y hoy, cuando yo escribí el libro, la inteligencia artificial todavía no era popular, no era conocida no teníamos acceso a ella. Ya es difícil en ese momento, hace un par de años que yo lo publiqué, lo estoy escribiendo un montón de años, pero ver para creer dejó de ser cierto hace mucho rato. Pero ver para creer es una de las premisas de los periodistas. Pero ya no es cierta. Tú tienes que estar ahí tú, verlo tú, para ver que algo sucede. Ok, pero tú ves un video, ves una foto, claro. No tienes por qué creerlo. No. Tienes que verificar si es verdad. Es así. Entonces, si ver para creer ya era difícil antes de la inteligencia artificial, ahora es una premisa falsa. No es suficiente. La premisa de los periodistas antes era ver para creer y ahora no es ver para creer sino estar allí porque con la inteligencia artificial puedes hacerlo todo. Cualquier cosa. Entonces, claro, no es posible que estés en todas partes. Entonces, bueno, el periodista tiene un entrenamiento, tiene unos mecanismos para tratar de verificar. Pero el punto que estoy haciendo es asociado con el concepto de la venida de Dios. ¿Qué tiene que pasar para que una persona del presente, con fe o no importa, se lo crea? ¿Cómo va a llegar Dios hoy? Porque en el momento en el que estamos hablando de cuando vino Jesús, él se montó en un burrito y entró por Jerusalén. ¿Tú crees que hoy eso pasaría? No, me imagino que tendría que estar adecuado a todas las circunstancias y a todas las posibilidades y a todas las oportunidades que nos ofrece el siglo XXI. Correcto, pero vuelvo con la premisa. ¿Qué tiene que pasar para que tú te lo creas? Bueno, si ustedes quieren encontrar respuesta a eso, este es el libro. lean el libro. Déjame ponerte una reflexión interesante. Imagínate, que tú eres el Papa. Y se empieza a correr la bola por ahí y empieza a salir en los medios y en los medios sociales. Dios está diciendo que regresa, nos avisó de muchas maneras. Y tú eres el Papa. Entonces tú tienes que decidir qué vas a hacer, porque no te lo dijo a ti. Tú te enteraste por otro lado. Entonces, ¿qué hago? Yo, Papa, abrazo a este individuo. ¿Y si es mentira? Estoy yo legitimando a un tipo vestido de oveja. ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad? ¿Y no lo abrazo? Ya va, y si es verdad, se tambalea toda la estructura, porque entonces estructura, iglesia, Estado. Correcto. ¿Qué rol juego en este momento cuando llegó el Mesías de nuevo? Bueno, eso se habla bastante en el libro, ¿no? Por supuesto. Vayan a leer el libro. Son 600 páginas que discurren en torno a una trama principal que tiene diversas tramas, claro, como en un contenido de largo aliento como es este. Van siendo sembrados personajes y situaciones a través de los diversos capítulos que tienen el libro. Este libro inicialmente iba a ser lo que fue, lo que es hoy. No. ¿Cómo se gesta en ti? Primero, la necesidad de escribir. Todos los periodistas escribimos por naturaleza, independientemente de si estábamos en la televisión tradicional, radio tradicional, ahora en redes sociales. Claro. Así que, bueno, preguntarte si tenías la semillita de la escritura es un sinsentido porque evidentemente germinó en ti. ¿Cómo te planteaste la trama de esta historia? ¿Cómo evolucionó para terminar siendo lo que fue y hacerla merecedora del Latin Book Award? Gracias por la pregunta. Primero,
para que la gente no tenga miedo. Son 600 páginas porque la letra es grande y el espacio es amplio. Y no sabes lo que agradece la gente con presbicia de entregarle. Pero a la gente le da miedo. Sí. Hay mucha gente que me ha dicho, no, yo no leo tanto, es muy largo. Bueno, ni modo, no puedo hacer nada, ya no lo voy a reducir. Sin embargo, en la versión en inglés, que el inglés es per se es bastante más corto que el español, son 400 y pico páginas. O sea, el tema del espacio y de la diagramación del libro tiene que ver con su Claro. tamaño. Pero de todos modos el contenido es largo. Ahorita, Fíjate, a mí me pasa, Samuel, que yo no le tengo miedo a los libros largos. Yo le tengo miedo, como me pasó con este libro, comenzar a leerlo y no querer despegarme del libro. Que me dé la 1, las 2 y media de la mañana y me tengo que parar a las 6. pero profesor, Que esté en una situación y digo, ya quiero ir a leer, pues. Y bueno, eso es un halago para mí, yo te agradezco mucho, música para mis oídos, porque además thriller, ese es el concepto. Yo te estoy dando datos sin decirte realmente qué es lo que está pasando para que tú te lo imagines. Claro. Y después tú verás, porque no quiero tampoco echarle el cuento a la gente. No, sí que no lo vamos a lea, hacer ¿no? spoiler. Sí que lo lea. Pero tu pregunta, hablando de Dios, en el año 2011 yo tenía la inquietud de escribir, porque yo fui gerente desde que llegué desde antes, yo estaba en Caracas, ya era gerente, pero llegué a los Estados Unidos y fui gerente, gracias a Dios, una oportunidad bellísima en Fresno, California, en Univision. Y bueno, la gerencia te saca de tu mundo creativo, es otra historia. Sí. Y yo tenía la necesidad de conectar con la creatividad y decidí escribir. En ese momento lo que yo iba a escribir era un libro de autoayuda. O sea, era una entrevista a Dios. Se me ocurrió, oye, ese es chévere, enmarcar una serie de conceptos con que un periodista le pregunta a Dios y Dios le responde sobre un montón de cosas. Pero desarrolló el personaje de periodista, desarrolló el encuentro que tiene que pasar para que ese periodista se crea que puede hablar con Dios de verdad y que no es un bluff, o sí, y decide probar a ver si es un bluff o no, para eso puede hacer preguntas. Pero bueno, está Samuel Belilti escribiendo en una biblioteca pública en San Antonio, Texas. Sobre un periodista que se llama Simon Brunner y las iniciales del Son personaje casualidad. son pura coincidencia. Es verdad, porque no nos parecemos. Bueno, yo quiero pensar que no me parezco. Anyway, esa es otra historia. Y en la escena donde él se encuentra con este personaje que dice ser Dios, él va a escribir, Samuel va a escribir y se da cuenta que la primera pregunta que el periodista le hace a Dios, el que la responde supuestamente es Dios. ¿Y quién soy yo para escribir por Dios? ¿Te conflictuaste cuando como escritor estabas abordando ese punto precisamente? ¿Sentiste miedo durante el proceso de escritura de este libro? Mira, yo tuve miedo es de no cerrarlo bien. Uh-huh. El libro coge vida propia. Yo tenía una estructura básica cuando empecé a escribir, que esa estructura, repito, fue básica y siguió siendo como una columna vertebral, pero un montón de cosas te van ocurriendo mientras vas escribiendo. Y le agregas elementos, y le agregas personajes, y le agregas situaciones que exigen cierre. Porque si no te quedas como que, ay, ¿qué pasó con esto? No existe. Entonces, claro, se complicó el libro. Se complicó mucho más de lo que yo originalmente tenía pensado. Y mi miedo fue no saberlo cerrar, no tener la capacidad de satisfacer las expectativas que yo mismo había creado, lo que me hubiera llevado a una de dos, o no a terminarlo y dejarlo colgando mal hecho, o echar para atrás y borrar, cambiar cosas que no encontrara cómo cerrar. Gracias a Dios no pasó ninguna de las dos y pude cerrarlo. O sea, yo pienso, obviamente el autor que te voy a decir, a mí me parece que el libro satisface las necesidades creadas por el libro mismo. Pero mi miedo fue ese. El miedo, si interpreto bien tu pregunta, es más aquella primera vez cuando paré. Bueno, no solamente aquella primera vez cuando paraste, de la que me comentabas, era un tema diferente a lo que es esto ahora, Correcto. que era la idea de hablar con Dios, de que un periodista tuviera una conversación con Dios. Correcto. Me refiero yo al miedo que te pudo asaltar durante todo el proceso de escritura, la confrontación con lo espiritual, la confrontación con lo religioso y cómo avanzar sin quemarte tú mismo dentro del libro. Mira, no tuve miedo de eso, porque
esto fue un proceso muy bello. Fue la primera vez que yo como periodista me atreví, me di permiso de escribir ficción. Pero aunque tú estás escribiendo ficción, tú estás usando tus herramientas de periodista. El rigor, cuesta abandonar el rigor para entrar en la ficción. Claro, claro. Pero no, pero si tú lo decides. Entonces, claro, tú haces de tu historia una verdad, que no es verdad, es una historia, pero todo lo que soporta la historia, todo eso es verdad. O sea, tú lees este libro, todo lo que dice el Vaticano, todo es verdad, verificable. Todo lo que dice de los lugares que están en ese libro, salvo uno que inventé, todos los demás son verdad, todo existe. O sea, tú puedes buscarlo en Google y vas a ver la capilla chiquita donde hay una escena en el tercer capítulo. Esa capilla está en ese lugar, en esa calle. O sea, eso es rigor periodístico. Y eso te da fuerza. Porque estás inventando, pero no estás inventando todo. ¿Sí? Entonces, la belleza de la Internet, porque yo no viajé, y este libro pasa por un montón de lugares en el mundo. Sí. Yo hice todo sentado aquí, ahí en esa silla que tú estás viendo. Entonces yo no tenía ese miedo. Al revés, a mí me parecía que reforzaba mi compromiso con lo que yo interpreto que es Dios, el poder escribir algo que lleve a la gente a entender o a pensar que Dios es uno y no importa en qué religión estés. Dentro de esa concepción de que Dios es uno, no importa en qué religión estés, hay algo que es constante en todas las religiones y es la dicotomía bien-mal. Este libro trata de eso. Ahí está la portada, mira. El bien está arriba y el mal está abajo. Ahora, esto obviamente es un símbolo con los colores que estamos usando y tal. Si tú ves aquí de cerca, te das cuenta que hay ceros y unos. Y esta es la famosa escena del cuadro de Miguel Ángel. Claro. Obviamente no estoy inventando el agua tibia, pero el concepto de la portada refleja esa lucha entre el bien y el mal. Es que, bueno, esto puedo decírselo a la gente, creo que, y no es spoiler. La premisa del libro, lo que desata todo lo que después se convierte en un thriller, es una ley que está a punto de aprobarse en Europa, por cierto, a través de un mecanismo real. Ese mecanismo de la ley ciudadana existe sí. Y tú puedes hacerlo, puedes verlo en internet, donde van a eliminar los 10 mandamientos. Eso es muy vigente, eso es muy actual. Eso no lo inventé yo, eso estuvo a punto de pasar. Perdón, estuvo a punto de pasar, pasa todavía, que hay gente que no quiere saber nada de los 10 mandamientos. ¿Ok? Yo respeto eso. Lo que es inventado es que alguien lo convierte en un proyecto de ley que gana una popularidad extraordinaria utilizando ese mecanismo que existe en Europa. Claro, es el mal detrás de esa iniciativa donde no quiere que los valores morales que están sustentados en los 10 mandamientos sigan siendo las normas sobre las cuales se basa todas las leyes del mundo occidental. Pero en este libro planteas 3 posturas, el bien, el mal y la otra. ¿Cuál es la otra? No lo voy a decir, que vayan a leer el libro. Bueno. Es que si me pongo a responderte la pregunta de cuál es la otra. Le vas a quemar a la gente. Voy a hacer spoiler a la gente. Ok, pero... está sembrada la otra. Pero bueno, creo que bueno, vamos a no entrar en el detalle para no quemarlo, pero la lucha clarita es entre bien y mal. Lo que tú no sabes es quién está realmente detrás de qué. Eso es parte del concepto de un thriller. ¿Quién es realmente el bueno y quién es realmente el malo en esta historia? Intencionalmente yo no quiero que tú estés segura. Claro. ¿Sí me explico? Porque si no me aburro y no si sigo te aburres, leyendo. tú sabes qué va a pasar. Ya sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí hay, y lo que sí creo yo que es bonito, una cosa que a mí me gusta mucho el resultado, cada personaje tiene una historia. Entonces hay un capítulo de cada personaje y tú te llegas a sentir solidario con personajes que son... antihéroes, que son malos. Muy malos. Y tú llegas a sentir, oye, pobrecito. Pero claro, realmente lo que hacen es terrible. Y eso pasa hoy en día. Eso pasa en la vida real. Los malos a lo mejor en algún momento fueron buenos. Es posible, yo sé, pero en este momento, o sea,
justificar lo injustificable es un problema. O sea, al menos en el cristianismo, el que era la representación del mal, Satán, Lucifer y cuantos otros nombres le puedan dar, lo llamaban el ángel caído. Exactamente, el ángel. De hecho, él te le aparece por ahí. Sí, el ángel caído, porque supuestamente era eso, un ángel. Ahora, la interpretación de Satán y de Satanás sí varía de acuerdo a la religión, y dentro de la religión varía sobre la base de qué corriente decidas explorar para identificar Satán. Pero lo que creo que es universal es que Satán es el malo. Hoy en día es interpretado como el malo, salvo aquellos que siguen el satanismo, Claro, que para ellos ese es Dios. ese es el Dios. Entonces, bueno, eso es parte de esta historia también. A lo mejor será la tercera. Que... Samuel. Uy, te estamos hablando mucho. Bueno, nos pudiéramos quedar aquí conversando todo el día porque esta conversación está demasiado buena y la invitación a los que nos están viendo es que lean este libro. Es un libro interesante, bien escrito, que te va a poner a pensar y eso es lo interesante de un libro. Yo en lo personal creo que cada vez que uno se enfrenta a un libro, uno es uno cuando comienza a leerlo y otro cuando termina de leerlo. ¿En tu caso pasó lo mismo? ¿El Samuel que terminó de escribir el libro es el mismo que lo comenzó a escribir? No, por supuesto ¿Por que qué? no. Bueno, la primera razón es porque el libro original era otro. La segunda razón es porque cuando yo comencé a escribir este libro, mi interpretación de Dios era diferente a la que era cuando comencé a escribir el primero, que ya te expliqué qué pasó con ella, y terminó siendo distinta hoy. O sea, no puedo decir que es por el libro, pero probablemente sí por haya contribuido. todo lo que Claro, ocurrió en ese proceso. claro, porque yo aprendí muchísimo, de muchísimas cosas, porque insisto, tú te propones un tema, se te ocurre, ¿qué tal si hacemos esto? Y empiezas a averiguar, y eso te despierta ideas, y aprendí muchísimo del catolicismo, del Vaticano, de la historia, de los papas, de la Kabbalah, del misticismo judío. O sea, hay un montón bueno, hasta de los espías del Mossad. Hasta de todas las claves que hay dentro de la Biblia que no sabemos. Oh, eso está buenísimo. Ahorita te muestro un libro del cual salió la idea original de ese episodio. Sí, yo creo que yo personalmente puedo afirmar, el Samuel que empezó escribiendo el libro es distinto al Samuel después de haberlo terminado. Sí, no me cabe duda. ¿Te sientes feliz por eso? Oh, sí, absolutamente. Yo estoy muy contento, realmente es muy bonito escribirlo. Es muy bonito cuando alguien como tú, por ejemplo, que eres lectora seria, que lees mucho, me dice que te quedas pensando en el libro. Eso es música para mis oídos. Bueno, de eso se trata. No hay escritor sin lector, no hay lector sin escritor. No sé, tú sabes que o sea, para mí eso fue más importante después. O sea, cuando estás escribiendo, yo por lo menos, yo no estaba pendiente del lector. Porque Claro. tú no sabes quién te va a leer. Claro. Entonces, ¿a quién le escribes? Pero escribes para que te lean. Claro, pero para mí. En principio, o sea, cuando yo estoy escribiendo, por lo menos esa fue mi experiencia en este libro, no puedo satisfacer a los 400.000 lectores diferentes que pueden tener gustos distintos. No, tengo que escribir para mí, que me guste a mí. Y ligar, que después que ya está hecho, también le guste a los demás, porque claro, ya lo escribiste, quieres que alguien te lo lea, que alguien te diga, ¿no? Entonces, sí, pero en el momento en que estás escribiendo, por lo menos en mi caso, no estaba pensando en los lectores de mañana. Después que estaba listo, sí. Y obviamente para uno, la mayor satisfacción es que alguien que lo lea, lo termine, le guste y te lo diga. Vayan a leerlo y se lo dicen a través de su cuenta en Instagram, se lo dicen a través de los comentarios en este podcast, porque esa es la maravilla de las redes sociales. Eso es correcto. Antes era así, ahora es así. Ahora es así constantemente, gracias a Dios. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a ti por un besito. Claro que sí. Gracias. Gracias por la oportunidad. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.